La oración. La oración la pueden hacer niños, jóvenes y mayores. La oración es más que cualquier género, nación, raza o etnia. La oración ayuda a aquellos que están pasando maltratos, necesidad o enfermedades. La oración no tiene clase social. La oración no tiene colores políticos. La oración no tiene ideales egoístas. La oración es fe, la oración es esperanza, la oración es amor, la oración es Jesús. Jesús. Jésus. Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Si deseas orar, únete con nosotros para interceder por los demás, dándole esperanza a este mundo. O si quieres que oren por ti, escríbenos a nuestro WhatsApp y te responderemos enseguida. Hasta luego. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente con ustedes en el programa que Dios ha puesto para que nosotros podamos hablar de Él, de las maravillas y los milagros que hace Él, porque Él es bueno, es bondadoso y es justo. Así que les saludo ahora y esté ahí en su casa, donde esté, en el lugar que esté y en el país que esté. Escuche esto porque va a aprender mucho hoy día, porque tenemos un tema muy especial. Así que, pero primero vamos a darle la oportunidad a la hermana Magali que nos salude también. Yo sé que muchos la conocen, ya ella la conoce de muchos lados, le mandan muchos saludos por el programa que hace también, que está aquí con nosotros. El Señor le bendiga, hermano, una vez más, felices de estar aquí reunidos, esperando que este mensaje llegue a todos los lugares que lo necesiten. Es muy importante este mensaje porque es un mensaje que diariamente deben vivir las personas que quieren la bendición del Señor. Bueno, hoy día nos ha tocado hablar de el perdón. Le pusimos como título a este programa, de nuevo tengo que perdonarte. Qué bueno, está bueno, de nuevo tengo que perdonarte. O también podemos hacer, de nuevo tienen que perdonarnos a nosotros, ¿sí, no, Magali? Sí. Sí, porque como vemos nosotros cada día y que no somos perfectos, somos imperfectos, ¿sí, no? Nos Exacto. equivocamos. Entonces debemos tener misericordia y conciencia con el otro también. Amén, sí. Bueno, eso es el pan de cada día, el perdón, porque todos los días hay que estar pendiente en qué nosotros fallamos y a quién le hacemos daño, porque a veces sin querer una puede estar ofendiendo con palabras o con miradas también a otras personas. Entonces siempre tiene que retenerse y retener su lengua también, porque es así, la vida es así. Por eso el Señor dice que tenemos que estar vigilando, siempre estar alerta y velando para estar haciendo realmente la voluntad del Señor. Bueno, ahora que estaba hablando mi señora, me da risa porque por dentro estaba riéndome porque yo me preguntaba cuántas veces tiene que perdonarme a mí en el día, porque lo primero que tiene que soportarme es a mí, pues, abriendo y cerrando los ojos ahí en la cama cuando nos acostamos juntos como matrimonio, y levantándome en la mañana y ella perdonándome a mí nomás, porque yo no le perdono nada a ella. Así que tenemos que perdonarnos, yo creo que soportarnos, si no, Dios nos manda a poder amarnos los unos a los otros. Amén. Tengo un versículo aquí que dice, Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Oh, qué hermosa palabra. Y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Oh,
como decimos nosotros, le echa más carbón al fuego, ¿sí o no? Sí. En vez de evitar los problemas, lo enciende más. Porque es una cosa tan simple, muchas veces se enciende y se dividen los matrimonios, se dividen los hijos con los padres, se dividen grandes amigos que han estado juntos años y por una cosa tan insignificante se dividen y no se ven mal. Igualmente las familias, hay familias que muchas veces 30 años que no se saluda, 25 años y nunca se han perdido perdón y nunca han sido conscientes con el otro ni con ellos mismos. Así que hermoso este tema, hermana Magali. Este tema da que hablar porque este tema tiene que estar todos los días, aunque sean miembros de una iglesia, de cualquier lugar, Sí. porque siempre estamos esperando que la gente que no tiene el Señor perdone, pero realmente, ¿cómo van a aprender a perdonar si no tienen a Cristo en sus vidas? Y en sus vidas realmente estando el Señor puede haber un milagro, el milagro del perdón. Bueno, hablábamos también de que el perdón, el que perdona, la naturaleza del hombre perdona, pero después se recuerda. Pero la gran diferencia de Dios es que Dios perdona y olvida. Sí. Qué hermoso eso, ¿eh? Dios perdona y olvida. Pero nosotros no, siempre vamos al baúl de los recuerdos y perdonamos y después de nuevo nos hacen de nuevo lo mismo y recordamos y echamos todo lo del recuerdo encima de la persona, pero no la perdonamos. ¿Cómo se llama? Perdonarla, porque perdonarla es perdonar de corazón. De corazón no Sí, se perdona. porque hay gente que perdona, pero con condiciones, ¿sí o no? Es que así es el ser humano, o sea, nosotros, la naturaleza humana es así, o sea, ama y perdona hasta que ya las cosas no den para más, ya siempre va a haber la realidad latente del pecado en nuestras vidas, y ahí ya empieza el pecado también a funcionar. Sí, po. En donde el personaje, aunque sea, yo hablo de un cristiano también, ¿eh? Sí. Si no perdona realmente, no está haciendo la voluntad del Señor. Y es la realidad de la vida. O sea, por eso delante, cuando empecé, dije que teníamos que estar velando. Porque todas estas cosas entran en los deseos de nuestra carne. Porque es algo espiritual, ¿eh? Sí, son ataduras. Sí, son ataduras. Por ejemplo, cuando uno no perdona a alguien o se enoja con alguien, queda atado y el otro y tú quedas atado. Entonces deben desatar esa raíz de amargura, ese odio, eso que sucedió en el momento y no pudieron establecer una restauración. La persona queda atada y tú igual. Por eso es importante que tú lo antes posible debes perdonar. Pero con la ayuda de Dios, pues, no porque uno no perdona, no, porque le cuesta a uno perdonar. El hombre en sí no puede perdonar en forma natural. Tú estás corazón. esperando. A veces dicen que perdonan, pero al ratito están recordando el problema. O perdonan, pero por detrás están hablando mal igual de ellos. Sí, o sea, de labios perdonan. A los demás. Entonces debemos nosotros perdonar a nuestros ofensores y a nuestros enemigos, que es difícil. Es difícil perdonar enemigos, ¿no? Sí, es difícil porque perdonar es difícil. Es más fácil perdonar a alguien que tú ves, por ejemplo, un hijo. Sí, un o familiar. A alguien muy querido tuyo, sí, es fácil. Pero ya cuando alguien de afuera y venga a atentar contra tu paz, contra tu vida, tú puedes perdonar, pero siempre hay algo. Sí. Hay algo que solamente lo tiene que hacer el Señor ahí. Es como el perdón divino. Sí, es un perdón divino, porque el perdón divino... Es como sobrenatural este perdón, igual como el gozo, como todo lo que depende de Dios. Bueno, el perdón divino, como hablamos, olvida. Sí. Pero el perdón de nosotros naturales, como hombres, como personas, seres humanos, no perdonamos realmente. Muchas veces perdonamos, pero después de nuevo vuelve lo mismo. Se enojaron y recuerdan y parece que más le echan carbón al juego, como ya han dicho. Es como la Biblia nombra que son raíces de amargura, o sea, son ataduras que en sí comienzan a agrandarse y entre más vaya avanzando, esto se convierte como un cáncer.
al último es un cáncer espiritual, porque de ahí vienen también las enfermedades. Sí. No hay paz, no hay paz en la vida. Entonces, cuando no hay paz en la vida, empiezan los problemas ya carnales de tu enfermedad, de tu cuerpo, todo. Porque si tú ves los médicos, todo viene de aquí, de la mente. Todo viene hacia abajo de la mente, donde tú, si tienes una raíz de amargura, no has perdonado a nadie, o no puedes vivir con la gente, no soporta a la gente, porque tenemos que aprender a vivir con el ser humano que es imperfecto. Todos somos imperfectos. Nadie es perfecto, pero sí hay un límite, ¿sí o no? Cada persona tiene su límite, ¿sí o no? Hay un límite que solamente el Señor tiene que hacer algo en este asunto, porque realmente este límite se acaba para nosotros que somos personas naturales, pero para los hijos del Señor, lo bueno que tenemos es que tenemos la palabra del Señor y nos ayuda y nos encamina para salir de estas ataduras, que son el no perdonar. Bueno, el no perdonar al final conduce a una vida de desgracia. Sí. Una vida desordenada dentro de nosotros y nada nos sale bien. Y la bendición del Señor no está. No está. La persona quiere avanzar y está como estancada, no puede, no ocurre nada en su vida que no tiene salida. Y es cuando ella tiene que mirar al cielo y decir qué está pasando. Tiene que ser realmente sincera la persona para reconocer que no ha perdonado y por eso que las cosas le van mal. Yo creo que cuando nos damos cuenta que no hemos perdonado, muchas veces decimos perdonamos, pero de labio, pero cuando veimos la persona, ya recordamos lo que pasó en el momento cuando hubo la discusión o la discordia, cuando empezó este enlace de división, porque es un enlace de división. Pero sabemos que el que ha venido a dividir, ¿sí o no? Es el diablo, ¿sí o no? La Biblia dice que él viene a matar, a hurtar y a destruir, ¿sí o no? Amén. Pero dice que Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces debemos nosotros ver que también es un problema carnal de orgullo, ¿sí o no? Pero también hay un problema espiritual. También de envidia, de envidia también. Sí. Eso todo comienza con algo. Con respecto a la envidia, también puede entrar a ponerse la cosa así con... Por ejemplo, tengo el mensaje en mi mente, me acuerdo de Caín y Abel. Sí, también. Sí, tenía Él odió a su hermano. Sí, no lo perdonó, llegó hasta la muerte, hacia su vida. ¿Por qué? Porque empezó con envidia. También empieza la envidia a presentarse en este asunto. También tenemos a José, ¿sí o no? José y sus hermanos. Sus hermanos también los vendieron, ¿sí o no? Sí, por envidia, porque saber que su padre lo tenía con harta estima, ¿sí o no? Era su hijo regalón. Era su hijo mimado. Sí. Y es que se portaba bien José. Y era obediente. Los hermanos, si tú vas viendo en su vida, él tenía unas vidas no temerosas de Dios. Y eran hombres, les gustaban las fiestas, le robaban a su padre cabritos, animales para ir a fiestar. Entonces, José era tan diferente que tenía algo muy especial y Dios lo honraba. Siempre Dios lo honraba. Por eso es importante que tú y yo podamos entender este tema, porque es un tema de la vida. Amén. Es algo actual. Por eso la Biblia nos lleva a la realidad de nuestra vida, de nuestra naturaleza como humano, y qué principios tenemos, porque nosotros muchas veces el ser humano no tiene principios, pero los principios parten de parte de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios que nos enseña para poder vivir una vida abundante en esta tierra hasta cuando Él venga. Así que les voy a leer un versículo que está en Efesios 4:32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes, Cristo. Amén. Entonces, lo voy a leer de nuevo, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente,
así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Es difícil porque uno en este momento, cuando uno habla, tiene un diálogo con alguien, uno tiene que ir aprendiendo a morir. Porque en un momento a otro la otra persona habla un tema de grandeza, ¿sí o no? Porque comúnmente el ser humano quiere engrandecerse delante de otro, de una forma o de otra. Pero el que tiene a Cristo ya es grande con el Señor. Amén. El que tiene a Cristo ya tiene todo con Cristo. ¿Me entiende? Entonces usted no tiene que sentirse mal cuando habla con alguien que no tiene a Cristo. Porque estos son los valores que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros ya no dependemos de lo que nosotros queramos alcanzar, sino dependemos de lo que Dios nos va a dar. Entonces, la vida debe ser con perdón, con misericordia y ser piadoso el uno al otro. Pero también Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a tener a nuestras amistades, ¿sí o no? Sí, ¿Te acuerdas porque- que hablamos sobre eso? Sí, estábamos hablando antes sobre esto porque nosotros al transcurso de estos años también hemos visto que hay gente que se aprovecha Sí, se aprovecha porque somos cristianos, creen Sí, que todos podemos sí. aguantar. y ponen la mejilla Sí, pone la otra mejilla. y Dios llega, te enseña a perdonar. Sí. Lo que más se aprovechan de eso porque lo que es importante es decir que la oración, el Señor escucha la oración cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Sí. incluso cuando recién empieza la oración, tú tienes que pedir perdón Sí. para que seas perdonado por el Señor. Y hemos visto que mucha gente a veces se aprovecha de todo esto y llega al límite que conoce tanto que, por ejemplo, de que digan, para mí es fácil pedir perdón. Sí, no es fácil. Es fácil pedir perdón para gente, claro, pero si a cada rato yo veo que trata de hacer caer a un hermano, entonces, claro, es fácil, pero también tiene que distinguir que no podemos andar ofendiendo a cada rato y después andar diciendo, te pido perdón. No puedo yo hacer eso porque al último igual nomás estoy pecando contra Dios y contra el hermano o contra otra persona. Entonces, todo tiene un orden también. Porque el hermano sí te puede perdonar y te puede seguir perdonando. Pero, ¿qué hay de la otra persona que le gusta andar ofendiendo y después Tentando te también, dice, pues. y te Sí, dice, tentándote. perdóname, porque según esta persona dice, yo pido perdón y eso es fácil para mí. Para otros cristianos es difícil pedir perdón, pero tampoco voy a buscar el problema para andar pidiendo perdón a cada rato. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en esta tierra tratando de no hacerle daño a las personas para no andar a cada rato diciendo, para mí es fácil pedir perdón. Eso es feo. Y sabe que esto me trae una parte de la Biblia que dice en los Proverbios 13:20, cuando dice, yo lo anoté, está. Búsquela, pues, hija. Proverbio 13:20. Tú que estás ahí escuchando por mientras que busca el versículo mi esposa, toma conciencia de lo que estamos hablando porque es una palabra de Dios para tu vida, para que tú seas liberado, para que tú puedas dejar de estar estancado con las bendiciones de Dios. Entonces, en este momento Dios te está enseñando a perdonar. ¿De qué forma perdonar? ¿Cómo perdonar? Pero la forma es pidiéndole al Señor que te ayude. Magali, ¿lo encontraste? Sí, lo tengo, sí, es que lo dejo anotado para después ya que se me haga fácil, ¿no? Dice Proverbio 13:20, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Amén. Eso está en Proverbio 13:20. También lo pueden incluir en esta parte del perdón, porque Sí. si yo
elijo andar con una persona que cada rato me está provocando, él me está haciendo herida en mi corazón. Correcto, te ¿Siente? está sí, pues no puedes vivir tranquilo con esa Entonces persona. no podemos ser permisivos nosotros, No. estar constantemente, por lo menos yo lo digo de mi parte de vista, constantemente con una persona que quiera verme hacer caer, o que quiera ver hacer caer a otro hermano, o a un amigo, o a alguien. ¿Por qué? Porque hay personas que usan la palabra para defenderse, ¿no? Sí, para aprovecharse también. Claro, Sí, entonces si dice, por ejemplo, para mí es fácil pedir perdón, claro, porque ella aprovechó la palabra. Lo diferente es que hago pecar a cada rato al personaje que le estoy pidiendo a cada rato perdón. Y de hecho me voy a basar también en Mateo 18, 21, 22. Vale, ¿Vamos? vamos, no hay problema. Abra la Biblia nomás y vamos. Vamos. Mateo 18, dije todo anotadito esta vez. Sí, todo, mira. Ya, 21, 22, sí. ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, dijo. Hasta 7, hace una pregunta a Pedro. Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 7 por 7. Y aquí puedes pedir perdón sin límite. Esta es la otra parte. La parte que nosotros vamos diciendo, sí, pedimos perdón, y a cada rato esta persona sigue pidiendo perdón y sigue pero haciendo pecar a los demás y sigue pidiendo perdón. Entonces aquí se nota que a Pedro le chocó. Sí. Y le chocó porque los judíos en ese tiempo tenían una ley que pedían, si pasaba de la número 3 veces pidiendo perdón, ya tenían noción de ya no perdonarlo más. Era así la ley de los judíos. Y resulta que Cristo le cambió todo el chip y dijo 70 veces 7, Pedro, tienes que perdonar. O sea, todo el día estar dándole perdón. Pero también, Señor, es bueno, porque el Señor no va a querer que su hijo sufra cada rato con alguien que quiera verle No, que esté atormentado. atormentando. No, eso no. Porque Dios Entonces, quiere que vivamos en paz, pues, tranquilo. Sí, pues, y eso es la realidad, que nosotros, por ejemplo, vivamos en paz, pudiéndolo vivir, hermano. Sí. No hay que voy a empezarme a echar a toda la familia encima, porque todos pecan contra mí, ¿sí? Y todos me hacen daño. Pero pudiéndolo vivir con personas que no viven contigo, yo creo que es lícito alejarse de esta persona. Bueno, ahora tú viste esa parte, yo te voy a ver la otra parte, porque el tema que tú estás hablando en delante de que hay gente que se aprovecha de esto. Pero la palabra de Dios no es clara y precisa y Dios es justo, ¿sí, no? Debemos perdonar. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que estar libres. Los primeros que tienen que estar libres somos nosotros. No formar rencor ni nada en mi corazón contra esa persona. Debemos tener conciencia, dice ser bondadosos, ¿sí, no? Está diciendo. Amén. Pero también dijiste que ahí en la palabra donde decía que había que elegir nuestra amistades, donde dice que el que se junta con necios será quebrantado, ¿sí o no? Amén. Y el que se junta con sabios será más sabio, dice la Biblia, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí vamos a ver otra respuesta. Aquí vamos a ir a 2 de Timoteo 3, del 3 al 5, lo voy a leer y quiero que usted piense. Y ahí hay una caja de comentarios donde dice usted ahí en el programa, comente esto también, lo hacemos partícipe para que usted comente estos temas que nosotros damos siempre. Son temas diferentes de la vida, nosotros hacemos temas de la vida, Amén. ¿entiende? Para que usted y yo podamos vivir tranquilo, confiado en el Señor. Dice también, debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos de peligros, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mira lo que está diciendo la Biblia. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar. Oh, mira qué grande, ¿eh? La tenía nota. La tenía en nota, pero yo te la gané. Sí, Así que no hay problema, no te preocupes. Tú le hiciste más entero. Sí, completo. Dice Porque que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Existe el equilibrio en la Biblia. Siempre en los temas Dios nos lleva no a los extremos, como nosotros muchas veces entendemos la palabra de Dios, a los extremos. Y nos vamos a los extremos porque los extremos nos convienen. Mira el Señor, qué lindo. Los extremos los convienen a nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros nos gusta sacar parte de algo. Pero aquí el Señor está hablando centrado. Nos está hablando del perdón. Sí. Pero está diciendo perdónenlo, pero evítenlo. Sí. A todos estos que están aquí. ¿Sí o no? A todos los amadores de sí mismos. ¿Sí o no? Dice vanaglorioso, toda la gente que no hace lo bueno delante de Dios. Sí. Aman más sus deseos carnales, aman su vanidad, aman todo. Entonces, que aman más este mundo, esa es la realidad. Sus ojos están pegados en este mundo, pero no en el Señor. Entonces, dice a esto evitar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro el Señor? Que por la palabra que perdonar. Sí, lo primero que tenemos que perdonar. Sí, para tener la bendición del Señor. Correcto, pero también está diciendo que debemos rodearnos de personas sabias en la vida. Sabias son los justos. Los justos, los que aman a Dios. Dice que la mayor sabiduría es el temor a Dios, ¿sí o no? Amén. Vámonos por la palabra nos enseña eso. Entonces, pero dice que el que se junta con necios será quebrantado. Amén. ¿Qué significa eso? Que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué significa? Que esa necedad no está la bendición de Dios en esa vida, ¿sí o no? Amén. Porque es un desobediente. Es una persona que no obedece a Dios, no tiene temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo suyo. Y cuando busca la gente lo suyo, no le importa a quién pisotear. Señor, que sabe, qué lindo el Señor. Que nos ayuda a entender este tema, porque este tema es hermoso. No tiene conciencia en pisotear a los demás para salir adelante o ser mejor de otro. Porque aquí Dios nos está pidiendo que nosotros, dice, evitarlo. Entonces yo lo que he podido entender en este tiempo que llevo en el Señor 30 años, pero no va tanto en los años, sino lo que uno aprende, lo que uno entiende, lo que el Espíritu de Dios le revela a uno. Porque una cosa es escuchar la palabra de Dios, otra cosa es ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para no cortar la idea, hermana Magali. Sí. Lo que tenemos que hacer nosotros, rodearnos con personas sabias. Amén. Primero, ¿cuál es la sabiduría? Que tenga temor al Señor. Al Señor. A Jehová, dice. Ahí no vamos a tener perdón. Ahí no vamos a tener problema. ¿Por qué? Porque el que tiene realmente, el que está conectado con Dios, tiene temor de Dios. ¿Sí o no? Y dice, hay 2 mandamientos, ¿sí o no? Que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira el Señor, qué hermoso. Va uniendo la palabra y al final nos va enseñando cuál es la idea de Dios. La idea de Dios es que podamos nosotros vivir en esta tierra sabiamente. Amén. Aleluya, me gusta el Señor, me aclara la palabra. Siendo imperfecto, siendo una persona imperfecta, me encanta que Dios me hable. Y quiero que tú tomes esta palabra también, porque evitarás muchas cosas en tu vida. Evitarás muchas cosas. Es mejor decir no. Es mejor decir no a algo que no te va a traer cosas positivas, sino te va a traer consecuencias. Entonces, debemos perdonar. No sé si hay algo que tienes que acatar, te quedaste calladita. Sí, estaba escuchando el tema y es bueno porque este tema no se predica mucho. No se predica. No se predica mucho porque mucha gente odia. Sí. Tenemos que decir la realidad. Sí, tiene odio en su corazón. ¿Quién no ha odiado en la vida?
es mentiroso. Porque ¿quién no ha perdonado en esta vida? Porque hay gente, por ejemplo, que dice, no, a mí no, yo perdono a todos, yo perdono a todos, sí. Pero si empieza a profundizar su vida, más de algo le habrá pasado en la vida. Estoy hablando de nuestra vida completa, de todo lo que pasó, lo que va a pasar. Entonces yo me acuerdo de los hermanos, vuelvo a los hermanos de José. De José. Le hicieron tanto daño, porque por envidia, que hasta lo llegaron a vender. José pasó muchas cosas horribles. ¿Por qué? Porque era el preferido del papá. Sí. José. Ahora, ¿qué hicieron estos dos hermanos? Todos sus hermanos lo vendieron, porque era el hombre soñador, le decían, y siempre él tenía sueños especiales que Dios estaba tratando con él. Ahora, a veces el Señor nos pone a estos personajes para que nosotros sintamos esta cosa en nuestra mente, en nuestro ser y en nuestro cuerpo, como raíces de amargura nos pone. ¿Para qué? Para que también el Señor nos empuja a una bendición grande. Por eso nuestros enemigos son una bendición. Sí. Es con el dolor de nuestro... Sí, es como el dolor de nuestro corazón y tenemos que decirlo porque nadie le gusta tener enemigos. Nadie le gusta vivir con alguien. Es más fácil vivir con amigos. Claro, es más fácil perdonar a un hermano, un hijo, a un pariente, que a un enemigo, porque y el Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Pero sí, el Señor a veces trata con este tipo de personas para que nosotros, si no caemos al mismo juego y nos vamos rigiendo por lo que el Señor nos dice, el Señor nos va a bendecir. Como si usted va más adelante, la vida de José fue caótica, pero después llegó a ser segundo de Faraón. Sí. Es que todo lo negativo Dios lo transformó en positivo. Entonces todo lo negativo que tú tienes ahora, Dios lo puede hacer, transformarlo en positivo si tú le pides a Dios, ¿no? Sí, en positivo. Entonces habría que mirarlo de dos puntos de vista, que el hombre se quiere aprovechar y le hace caer. Y ahí es cuando Dios dice en Proverbio 13:20 que nosotros tenemos que coger a los sabios, porque los necios nos van a hacer quebrantar nuestras vidas, nos pueden hacer tener un espíritu de no perdonar a los demás y el corazón se endurece. Pero sí, si sabemos tratar con este tipo de personas, nosotros vamos a ser prosperados y la persona más se va a hundir, porque si trata de hacer caer a su hermano o a un vecino. Yo estoy hablando ahora a todo nivel, no tan solo de iglesia, sino que a todo nivel. Esta persona es la que se perjudica, y la persona que lo perdona y sigue adelante, viendo a nuestro Dios, a nuestro poderoso gigante, esta persona va a ser bendecida, como le pasó a José. Por eso ahora en este momento vamos a ir a escuchar un testimonio, el cual le va a dejar algo grande, porque yo cuando lo vi lo encontré muy grande para mí y una enseñanza muy grande y profunda delante de Dios. También vamos a escuchar una canción, la cual quiero que usted también pueda meditar en la canción y pueda agradecerle a Dios de lo que Dios le está enseñando. También, sí. El perdón. Y vamos a seguir con la segunda parte para poder seguir con este programa y este tema que estamos hablando. Así que no se vaya de su lado, quédese ahí, aproveche tomarse un cafecito, aproveche hacer lo que tiene que hacer, pero rápido, pero no se pierda esta bendición.
El 5 de noviembre de 2003, desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso, se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffey? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. 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 Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, Señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui,
relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí te lastimé. Volvemos. Estamos aquí de nuevo. Escuchó el testimonio del hermano que perdonó al asesino de su hija, ¿sí o no? Sí. Fue grande lo que dijo, ¿sí o no? Y tú sabes por qué lo dijo, ¿no? Para engrandecer el nombre de Dios. Sí. ¿Y qué más tú viste? Yo lo que vi es de que el hombre estaba altivo, arrogante, pero cuando le dio el perdón el padre de esa hija, se quebrantó y le salieron lágrimas. O sea, ese hombre estaba atado también. Sí. Estaba súper atado, entonces él no pensaba nunca que alguien lo pedía perdonar, porque él ya estaba condenado a muerte. Sí. Pero hubo un hombre que salió entre todas las personas que lo apuntaron, que le dio. Pero mira, perdona. Recordemos también de las personas que opinaron cómo querían ver al hombre. Decía una que quería verlo sufrir. Sufrir de poquitito. De poquitito, sí, hasta el como final, hizo ¿sí, no? Sufrir a su hija. Y las mamás te pedían, ¿cómo se llama? Pedían venganza. Venganza. ¿Sí o no? Es que detrás del detrás del rencor también hay venganza también. Sí, y ellos pedían, pero con el dolor de su corazón, querían que esa persona sufriera lo más que sufriera para poder ella sentirse en paz, tranquila, de lo que hizo ese hombre, lo pagaría con justicia, ¿sí, no? Sí. Es lo mismo que pasa en esta vida, yo lo entiendo, ¿sí? Es que yo también pensaba que habría que pasar ese momento. Sí, yo no puedo juzgar tampoco directamente a todas estas personas que hablaron eso, porque habría que pasarlo. Lo otro, la gran diferencia de esas personas que no tenían a Dios. Exacto, o sea, solamente con Dios se puede lograr perdonar. Sí, y este hombre, cuando llegó su oportunidad, lo perdonó, ¿sí, no? Yo creo que a ese hombre, a ese asesino que mató como 48 personas. No me acuerdo la cantidad, pero sí sé que mató muchas personas. Hartas mujeres. Por eso llegó a la pena de muerte. Sí, pero cuando él le dijo eso, también debemos reaccionar. Yo creo que este hombre quería a alguien que le perdonara, ¿sí, no? Sentirse perdón. Sí. Es que yo creo que no conocía el perdón. No, él no lo porque conocía. Prácticamente está enceguecido. Atado. Claro, atado. Y a todos nos miraba así como uno más que me viene a acusar, pero es que jamás pensó que venía un hijo de Dios
como dijiste, dejando el nombre del Señor en alto y le dio el mismo perdón que el Señor a nosotros nos dio En cuando la estaba cruz. en la cruz. Sí. Y nos perdonó antes de, Oye, qué Antes- lindo eso, antes yo lo de vi. la salvación. Sí, pues Él nos perdonó antes, Él soñó en nosotros. Amén. Él fue bueno, Él misericordioso, porque el perdón primero que recibimos fue de Dios Amén. en nuestra vida, y rico que fue un perdón para la eternidad. Es el mejor perdón que tuvimos Mejor perdón. y por eso que el Señor lo primero que hace en la oración a nosotros nos dice que pidamos perdón para que nosotros también podamos perdonar a otros. Creo que dejaste inconcluso un pasaje de la Biblia delante que lo estabas leyendo, ese del tema anterior, ese ¿Cuál? que escribiste aquí. No sé, lo dejaste anotado. Ya, vale, ahora me acordé. Ese Bueno. quedó más o menos de lo anterior porque habíamos hecho un tema referente a eso antes que perdamos ese mensaje. Sí, dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si Amén. es posible, Amén. porque hay algunas veces que no es posible. Claro. Por lo una- mismo que leímos también donde decía todas las personas que hacían lo malo y al final decía esto evitar, ¿sí o no? Sí. Porque tú tienes que perdonarlo. Delante de Dios, si tú pides perdón y la otra persona, mira, escucha este tema. Tú cuando vas a una persona y Dios te dice, anda, pídele perdón, tú le pides perdón y esa persona no te lo recibe, el que queda atado es la persona, pero tú quedas desatado delante de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que pedir perdón siempre, pero si tú lo sientes en tu corazón, tienes que pedir perdón, pero hacerlo realmente con sinceridad. De corazón. De corazón, De corazón. no porque algunos perdonan, pero para que el otro lo vea y diga, mira el hombre bondadoso, qué bueno. Pero después igual anda por detrás hablando de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evitar. Genuino también en ese Sí, perdón. ser Sí. genuino. Pero dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Así que entramos en conciencia de lo que Dios nos está hablando, porque debemos nosotros perdonar y estar, estar bien con todos, pero si es posible, porque no todos los van a querer a Jesús con lo que hicieron todos. No. Sí, lo seguía una gran multitud todo, pero cuando llegó el momento de crucificarlo, había también un mover y había harta gente que también quería matarlo porque no estaban con él, ¿sí o no? Claro, porque están en En el otro equipo, como yo equipo. dije. Ellos estaban en el mundo donde no se perdona. Tipo un mundo- Y yo escuchaba a la gente, Dios perdona, pero yo no. Sí, ¿Te acuerdas? Es sí. un dicho que siempre desde niña yo escuchaba cuando, perdóname. Sí, Dios perdona, pero yo no. Hay otro también que dice ojo por ojo, diente por diente. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, también eso no es de Dios. No, No, eso no es de Dios. Y lo otro también, la venganza es mía. La venganza es mía. Yo tengo que ver y tengo que vengarlo. No, tampoco, porque ahora mismo hemos visto acá nosotros también entre mafias que se vengan, ¿sí o no? Pasó algo entre las mafias y se matan los unos con los otros, usan revólver, cuchillo, como sea, pero van a la venganza, van a la guerra. Pero esa gente no vive con paz, esa gente no tiene el favor de Dios en su vida, porque el Señor bendice a los que están con Él, ¿sí, no? A los que llevan su vida a la manera de Dios, como siempre decimos. Entonces es importante que tú y yo podamos perdonar. Y dice, el título que le pusimos nosotros decía, de nuevo tengo que perdonarte, de nuevo tengo que perdonarte, qué terrible. De nuevo, sí, de nuevo tenemos que perdonarlo. Dios nos manda, Amén. es una orden. Si no perdona, es pecado delante de Dios. Amén. Amén. Aquí tengo Mateo 5, 23, 24, no sé si lo Sí. leíste antes. No, léelo no. ¿No lo leíste por sí? No, no. Ok. Entonces tienes que tú perdonar. Así que si tú es posible, hayas tomado en nota todos estos versículos y este tema para que tú aprendas a vivir. Nosotros siempre hacemos un programa
para que entre a tu conciencia y conversamos de corazón para que Dios te bendiga, para que esto sea una riqueza para tu vida, para que tú puedas vivir tranquilo, en paz, para que tú disfrutes lo que Dios te da, no para que tú andes sin paz, sin alegría, sin esperanza, porque los tiempos son difíciles, pero también los tiempos se van, rápido pasan los tiempos, y eso también hemos hablado de temas de los tiempos. Entonces decíamos que también los tiempos son como la nieblina, viene y se va. Entonces tú tienes que aprovechar con estos temas, aprender a vivir sabiamente en esta tierra, claro, con el Señor. Ya, hermana Magalí. Son temas de todos los días. Sí, pues es algo real, algo que se pasa. El pan de cada día, como correcto. Dice Mateo 6, 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí tengo otro, dice. Por tanto, en Mateo 5, 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, todo relacionado con perdonar. Todo relacionado, el tema del perdón es muy importante. Bueno, Dios es sabio, porque dice, deja ahí tu ofrenda. ¿Sí, no? Y ve. Lo que más le interesa es que vaya a donde la persona, más vale la persona que la ofrenda. Sí, que la ofrenda. Entonces va a la persona y le pide perdón, y ahí puede venir el que es libre, sí, que ha liberado. Es cosa de libertad aquí. De libertad, porque es un pecado, porque de esa manera Dios no le puede recibir su ofrenda, ¿sí, no? Y su oración también. Sí, la persona anda atada. Está atada, entonces está atada y no puede llegar a la presencia de Dios con ese pecado. Entonces cuando Él perdona, ya Dios le abre las puertas para que Él pueda... Nada inmundo puede llegar ante la presencia de Dios. Nada. Entonces Él puede entrar y puede perdonar, y a la vez la ofrenda que está dando, el agradecimiento que está entregando al Señor, Dios le bendice y Él queda libre. No está estancado, sino sigue sus bendiciones. Las bendiciones que Dios tiene preparado para ti y para mí siguen. Entonces eso es importante, lo que estamos hablando, es para que tú te liberes, para que tú puedas alcanzar esta grandeza y estos milagros que Dios tiene preparado para tu vida, ya sea espiritual o material. ¿Me entiendes? Entonces, el perdón es una clave para que tú seas feliz también. Sí. ¿Sí o no? Sí, porque una persona que anda libre de pecado, de andar atado con cosas, es libre, o sea, va caminando libre, se refleja en su rostro, sí, la persona rostro. Que... Anda feliz la que no tiene... En cambio, la libre. Que odia, su rostro lo refleja con feo, o sea, no se ve como oscuro, como en tinieblas. Bueno, también tenemos que hablar de esto. Mira, el perdón está bien, pero hay personas que les gusta andar para donde el río corre, ¿sí, no? Sí, sí. Entonces, son los buenitos de esta tierra. No se comprometen, no hacen nada por el otro, sino le interesa, hay interés creado nomás. Entonces, no tienen tienen una apariencia, pero no tienen un perdón, no tienen una amistad real, como dice, amaos los unos a los otros, ¿sí, no? Y también pedir, o sea, perdonar también es decir la verdad, ¿no? Sí, hay que ser verdadero. Es que ahí entra hay que ser verdadero. Mucha gente son como los buenitos, como dices tú, pero nunca enfrenta el pecado de otra persona y le dice para que no peque liberadamente, porque puede estar en una congregación escuchando una palabra y sigue tal igual. Y eso me asemeja a la mujer que estaba en la sinagoga cuando Jesús la sanó. Dice que la mujer había estado con un azote del diablo, dice, y Jesús la llamó hacia un lado y le dijo,
tus pecados te son perdonados. Y digo yo, y dice la palabra que esta mujer iba a la sinagoga a escuchar palabra de Dios por años. Pero hay personas en las congregaciones que viven años y años escuchando palabra de Dios, pero no perdonan. Entonces ahí comienzan las enfermedades. Y ya cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, se empezaron a poner nerviosos los fariseos y empezaron a decir, ¿qué hombre está perdonando pecados aquí? Entonces es para que la mujer se liberara, porque estaba atada a eso y imposible. Dicen los médicos que eso es imposible, que una persona que esté erguida así, o sea, agachada, se enderezca en ese instante y quede erguida, levantada. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso era tratado solamente en forma espiritual. Y cuando el Señor perdona el pecado de esta mujer, ella realmente reconoce que estaba atada por falta de perdonar. Y mucha gente que está enferma, no voy a decir todas porque algunas van a ser para la gloria de Dios, como dice la Biblia, también están enfermas, como en comienzo hablamos con Saulo, referente a la falta de perdón. Eso científicamente también se ha visto. Las universidades, los científicos han visto que mucha gente que está enferma, oprimida, es porque no ha perdonado a su hermano, a su madre, a su marido, a mucha gente. Entonces se acumula el pecado de falta de perdonar y comienzan a echarse a perder su físico. Bueno, vemos también de que para poder perdonar debemos tener unos pasos también para poder perdonar. Pasos para perdonar. Vamos a ver unos pasos para poder perdonar. Primero, recordar que ya hemos sido perdonados por Cristo, ¿sí, no? Amén. Tenemos que aprender a reconocer que Cristo nos perdonó algo grande, algo eterno, que estábamos condenados. Sí, antes de que estábamos condenados a muerte, al infierno eterno, Él nos perdonó, Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. El segundo dice, el perdón es un mandato y una orden de parte de Dios, sino el perdonar es un mandato de parte de Dios, es una orden para que nosotros podamos ser liberados. El otro dice, morir a nuestros derechos de venganza. Morir a nuestros derechos. Ahora se habla mucho de derechos, ¿sí o no? Amén. Que yo tengo derecho de esto, que yo tengo derecho de este otro. Y al último no se ven los derechos de los demás, sino los derechos de ellos personales son los que valen. Pero los derechos de la otra persona no. Entonces dice, morir a nuestros derechos de venganza. Y nuestros derechos de venganza es nuestra carne, morir a nuestra carne. Morir. Cuando nosotros morimos y dejamos que Dios nos ayude a perdonar, ahí perdonamos. Y ahí perdonamos. Pero tenemos que perdonar de corazón. ¿Cuándo podemos perdonar de corazón? Cuando no haya nada contra el otro. Cuando tengamos amor por el otro, ya hemos perdonado a esa persona. Dice, el perdonar es un pensamiento, orar para que Dios nos libre. Porque todo esto tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios, para que haya un arrepentimiento genuino delante de Dios, debe ser con el Señor. No hay otra forma. Nosotros no somos personas que perdonamos porque siempre recordamos. Sí. Siempre recordamos. Pero debemos recordar, pero sin rencor. Significa que ya la otra persona quedó libre y yo también, pues, ¿sí, no? En una forma de enseñanza, recordar, pero en una forma de edificación. Pero no de maldad, de recordarlo y maldecir a la otra persona. Al perdonar no hay condiciones. No, es que yo te perdono, pero si tú haces eso. Casi siempre se hace eso, esa forma en los matrimonios, en los trueques. No, yo te perdono, pero si tú me compras esto, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se llama esa palabra? Tiene un nombre. Con condiciones, con interés creado, ¿sí o no? Con interés creado. Yo en el matrimonio siempre dije, pero algunas veces lo dicen riéndose, pero al final es serio. Le dicen, oye, mira, yo te perdono, ¿sí? Ya.
yo te perdono, pero tenemos que ir a la tienda y vaya a comprarme el chaleco que yo te dije el otro, hace como 3 meses atrás, ¿te acordáis? Entonces tienes que comprármelo, entonces ya eres perdonado. Pero este perdón es genuino, es un perdón incondicional. Qué lindo el Señor. Es un perdón sin condiciones, no hay condiciones. Tenés que perdonar nomás porque Dios te manda, pero también su forma de perdonar de corazón, ¿sí o no? Entonces debemos nosotros, dice en Efesios 4:32, dice, Marco 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque Él está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué significa? Ofensa. Si yo perdono, el Señor me perdona a mí. Amén. Eso está diciendo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que Él en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí o no? Amén. Y dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, una orden. Nos conviene. Sí, es como una fórmula para lograr vencer todo esto de estar atado. Entonces el Señor, por la palabra del Señor, nos muestra cómo salir de esta atadura, porque son ataduras, que nos va a traer bendición. Y ahí cuando dice el perdonar divino. Sí, un perdón divino. Ocurre algo muy especial en ese momento. Produce un milagro que, por ejemplo, el mismo video que vimos sobre el papá que perdonó al que mató a su hija, fue un perdón sobrenatural. Sí, porque él se quedó. Todos querían lo malo hacia ese hombre. Ya ese hombre estaba condenado por los hombres, ya lo tenían matado. Y yo por lo que entendí, el hombre de primera, cuando todos lo acusaban, él como que se burlaba con las miradas hacia ellos. Pero cuando llegó el Hijo de Dios, porque el que lo perdonó era un cristiano, sí. No eran todas las personas cristianas. Entonces ahí le cambió el semblante. O sea, el hermano fue desatado porque capaz que él también venía con la lucha. Sí, también. Y él tenía que cumplir lo que Dios le había mandado hacer con ese hombre. Porque también es que ese hombre estaba condenado a muerte. Entonces, esa le hacía pensar, si yo lo maldigo, este hombre se va a ir al infierno. Sí, y si hubiera sido un hermano que está normalmente yendo a la iglesia sin tantos compromisos con Dios, no le iba a hacer nada, eso iba a dejar nomás que se fuese. Pero estaba entre él también de saber que si ocurría el milagro del perdón, ese joven o ese hombre se iba a ir con el Señor. Y eso es lo más maravilloso que ocurrió, porque si se ve en el video, el rostro del hombre se quebrantó y se sintió algo muy especial. Y dan ganas de... Yo me quebranté cuando lo vi. O sea, es algo especial que ha ocurrido. Corazón. Este video de bendición para todos nosotros. Sí. No tan solo para ese momento de que el perdón. No, es que es una enseñanza que Dios nos da viva. Amén. Para que nosotros entendamos que es posible hacer eso. Y en nuestra vida cotidiana debemos andar siempre con esto de perdonar. Por eso dice, cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonarse? ¿No? Le dijo él 70 veces 7. No 7 veces, sino 70 veces 7. Si tú ves 7 por 7 son 49, son 490 veces, ¿no? Sí. 490 veces al día que tú tienes que perdonar. Entonces, debemos vivir una vida de perdón. Diariamente tenemos una vida de perdón, ¿me entiendes? Porque somos imperfectos. Entonces, cuando tú tienes conciencia, cuando tenemos conciencia, no tú, yo también, porque esto es una enseñanza para todos nosotros. Para ti, para mí. Para mí, para todos, porque estamos en esta carne. Y esta carne es la que se revela a la voluntad de Dios. Entonces, debemos nosotros perdonar a nuestras ofensas, a nuestros enemigos. Debemos nosotros demostrar y levantar el nombre del Señor con nuestros hechos. Amén. Con nuestras actitudes debemos demostrar que somos diferentes. Pero diferentes por el Señor, no porque nosotros queremos ser diferentes como lo hacen en esta vida la gente. La gente se busca ser diferente, se busca
un tipo de sociedad, de nivel socioeconómico, busca para ser diferente. Pero esta diferencia se marca con el Señor. Amén. El mundo no la puede marcar. Entonces ese hombre marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Marcó y le pidió perdón, le perdonó al hombre, le dijo, te perdono, le dijo. Y el hombre agachó su cabeza y se quebrantó. Porque nunca nadie le había dicho eso. Son palabras que vienen de parte de Dios y transan tu corazón y te quebrantas. Pero ¿sabes por qué Dios hace quebrantamiento? Es para mejor para ti. Para que tú entiendas que hay un Dios que todavía se preocupa de ti. Amén. Hay un Dios que todavía está ahí a la puerta, dándote la misericordia, el amor. Amén. Dejar que ellos vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Dejar a ir a donde el Señor, dice, los niños, hay que ir como niños a donde el Señor. La palabra de Dios dice, dejar que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces muchas veces hay que ser niños. Los niños se perdonan. Se perdona porque le pegan, le quitan Me el golpean, juguete, sí. le quitan el juguete, todo. Y van donde la mami dice, que Juanito me quitó el juguete. Y la mamá dice, no te juntes Yo le más dije, con no te él. juntes más con ellos, ya, al tiro. En vez de ir a donde ella dice, sigue jugando con él porque te lo va a entregar. No, no te juntes más con él. Mira, Y me al ratito me están pegó. jugando. Y yo una vez también hice lo mismo. Uno hace maldad muchas veces, pero después uno se va dando cuenta en el tiempo que uno también está mal. Entonces tiene que aprender uno, y uno le enseña al Señor a poder vivir piadosamente y tener misericordia por los demás, y poder también tener paz en su vida. Amén. Y vivir con las bendiciones de Dios, porque todo esto nos lleva a las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Señor, es No bueno. tancamos las bendiciones del cielo, porque son las mejores. Son las mejores, y Son Él las escucha y ve cuando damos nuestra ofrenda, el Señor recibe con gran aroma, a fragancia nuestra ofrenda, porque sabe que está libre de estar odiando o haciéndole caer a los hermanos o amigos. Yo a veces pienso en la gente que no tiene al Señor, porque nosotros, Antes para también nosotros se nos estábamos hace igual. un poco, se nos hace más fácil, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero antes no se lo hacía fácil. No, para Acordémonos nada, de antes, para cuando nada. no teníamos. Por eso a que Cristo. usamos el que me la hace, me la paga. Sí, O sea, po. pero Sí, por ahora lo no, porque el Señor nos enseña a perdonar, y ocurre algo maravilloso cuando perdonamos. Lo Entonces, primero que quedáis liberados, sí. quedáis en paz, Yo, por ejemplo, ahora veo que muchos matrimonios se están alejando. están separados ya. Sí. Y en este tiempo de coronavirus he visto mucha gente que se está divorciando, y gente que tuve seguro su matrimonio. No hace poco me dijeron de otra señora que se divorció, no la veía junto a su marido. Entonces, y aún cristianos. Entonces, esto es para pensarlo y estar cuidando su salvación, cuidando Su matrimonio, cuidando sus hijos, su familia. y también cuidando de no pecar liberadamente contra Dios. Porque por eso que cuando mi esposo dijo, amarás a Dios de todo corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos manda. Nada que me quiero hacer daño a mí mismo, lo quiero para mi prójimo. Eso quiso enseñarlo al Señor. Así que qué maravilloso es el Señor. Bueno, nosotros con esto aprendimos de reunirnos con gente temerosa de Dios, gente que ama a Dios, con sabios, Amén. ¿sí, no? Pero gente que realmente está con Dios, no con gente que no está con Dios o aparenta estar con Dios y no está, porque su actitud, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de estar en esta vida son diferentes, no. Amén. Esa gente no te sirve. Esa gente dice que el que se junta con necio será quebrantado. Amén. ¿Qué significa? Que siempre te van a traer problemas, dificultades, te van a quitar la paz. Pero uno, como está en la voluntad de Dios, uno está haciendo cosas para Dios, uno debe evitar. Uno puede hacer favores, pero puede uno ayudar, evitar pero sabiendo que le va a hacer daño, sí. espiritualmente hablando. Es que uno, cuando ya conoce a la gente y no quiere cambiar, uno tiene que dejarlo ahí. Porque nosotros, yo siempre he dicho, nosotros no lo llamamos religión.
Nosotros no podemos exigirle a alguien que cambie o nosotros lo vamos a cambiar, nunca. El único que cambia es el Señor. Pero esa persona tiene que reconocer que necesita a Dios, ¿sí o no? Amén. Igual que un drogadicto debe reconocer que es drogadicto y querer ir a restaurarse en un centro de rehabilitación. E igual lo que pasa con un alcohólico, ¿sí o no? Entonces, nosotros no lo llamamos religión, porque nosotros no cambiamos a nadie. El que cambia a las personas es esto, es la palabra de Dios. Esta es la que hace el milagro en tu vida, así como lo ha hecho en nosotros. Por eso no me llamo religión. Yo no le exijo a la gente, pero sí tengo que predicarle, tengo que hablarle del Señor para que esta palabra haga el milagro en su corazón. Entonces, tú si necesitas el perdón de Dios, ahora está la puerta para que Dios te perdone tus pecados, ¿sí o no? Para que entres a la presencia del Señor, dice el Señor, con una actitud de arrepentimiento genuino. Y Él te perdonará todos tus pecados y te dará la posibilidad de poder entrar al reino de los cielos. Amén. Mira qué hermoso. Entonces, el primero que nos perdonó fue el Señor a nosotros. Amén. Y Él sueña en nosotros, no que nosotros nos ganamos el perdón de Dios. ¿Cuándo lo ganamos el perdón de Dios? Nunca. Y todavía no lo ganamos. El perdón del Señor es incondicional. Es genuino. O sea, nos dio sin ser merecedores. Correcto. Sin ser merecedores. El perdón de Dios comienza cuando el Señor se ilusionó con nosotros. Él dijo, Jesús vino a la cruz para salvarnos y nos perdonó en la cruz misma, sufriendo los azotes, los golpes que le dieron. Él sabía que eso le estaba pasando, pero lo hacía para perdonar nuestros pecados, porque Él, siendo Dios, no debió haber hecho ese momento que pasó en la cruz. Él, siendo Dios, no debió haber hecho eso, pero nos amó tanto que llegó a la cruz, a la muerte de cruz, por ti y por mí, sin ser merecedores. No lo merecíamos. Y Dios hace también el trato con tu vida, que quizás no has perdonado a tu esposo, algo te hizo mal, porque yo sé que hay mucha gente que si escucha este programa, quizás no le va a caer bien. No, pues nunca la verdad no cae le va bien, a caer bien, nunca. Porque encuentra que somos muy piadosos, muy bonitos. Sí, pero no es que seamos nosotros, insistimos, es que el Señor nos ayuda a perdonar, y este perdón existe de acuerdo cuando nosotros le pedimos perdón al Señor para que nos ayude a vivir este mundo, de vivir perdonando y de vivir en las bendiciones del Señor. Y si está con un fracaso matrimonial o alguien te hizo daño, alguien te calumnió y estás en la cárcel, perdónalo. Y es difícil, pero con la ayuda del Señor, si dejas de entrar a Cristo en tu vida, el mismo Espíritu Santo, el Señor va a hacer algo especial, sobrenatural, un perdón divino va a venir a tu vida y vas a ser libre de todo lo que sientes, rencor, odio, todo lo que está en tu vida, enfermedades, correcto, libre de enfermedades, de todo. Y vas a ser feliz. Bueno, la palabra de Dios dice aquí en 2 Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, el Señor, qué lindo, y ora y me busca, y abandona sus malas conductas, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Mira qué lindo el Señor. Así que, amigos, su tierra se refiere a su cuerpo, a su vida personal, su cuerpo, todo. Entonces, todos los que están escuchando en este momento, vamos a orar al Señor porque ya estamos terminando el programa. Amén. ¿Fue diferente el programa? No, fue diferente. Fue diferente porque estoy yo, ¿no? ¿O fue diferente porque estás tú, ¿sí o no? Fue diferente. No, es una broma. No, fue no diferente porque este tema no se habla mucho. No, este tema no se habla del perdón, pero es una enseñanza equilibrada. Amén. No extremista para allá ni para acá, no es que me convenga. Porque todas las cosas de Dios muchas veces no nos conviene, pero tenemos que hacerlas porque Dios nos manda y es para el bien de nosotros.
Amén. Así que vamos a orar al Señor. Quiero que tú ahí en tu casa ore al Señor. Si hay algo tienes que presentarle al Señor, a la persona que hay un rencor en tu corazón. Amén. Preséntala para que te ayude a perdonarla, ¿sí o Amén. no? Amén. Y que busque el Señor el momento para que tú hables con ella y pueda restaurar y pueda desatarte de este odio, de esta venganza, de esta traición, de Amén. todo lo que venga Traición. dentro de tu corazón, de lo que te han hecho. Pero si tú quieres, porque Dios no obliga a nadie. Él no obliga porque es para el bien de las personas, para su creación. Él ha puesto esta palabra porque sabe que su creación es imperfecta. Amén. Y el único que puede cumplir esta palabra es uno con el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar al Señor y vamos a terminar este programa. Después nos vamos a despedir para poder terminar este programa, pero ahora oremos al Señor. Cierra tus ojos ahí en tu casa. Ora al Señor en este momento. Vamos a dar un momento para que tú ores y dele gracias de lo que estás recibiendo, de lo que tú estás escuchando y de lo que tú has escuchado esta palabra. Y dale gracias por lo que te ha tocado tu corazón. Dale gracias. Y dale gracias porque si eres un hijo de Dios, dale gracias porque te perdonó. Y ahora Él te tiene como hijo. Así como Él te perdonó, ahora tú perdonas al que está en tu corazón para que ha tenido un problema o una dificultad dentro de estos días o llevas años ahí teniendo esta atadura en tu corazón. Libérate con el Señor. Pídele al Señor fuerza, pídele al Señor que te ayude a restaurar esto que ha sido dañado en tu vida. Amén. Y pídele al Señor que te bendiga a tu familia y a todos los que están en tu casa y en tu entorno, para que fluya el río de agua viva en tu interior y a todos los que están en tu casa sean Amén. bendecidos. Así Amén. que, Señor amado, en el nombre de Jesús, a esta hora voy a tu presencia y también hago lo mismo, Señor. Si hay algo en mi corazón hacia alguien, Señor, ayúdame a perdonarlo. Y Padre, con tu ayuda lo voy a perdonar. Padre, y te pido que tú nos bendigas con mi esposa también en nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos a mantener siempre nuestro matrimonio, que no haya nada negativo ni que el diablo venga a meterse en nada, Señor. Amén. Que tú cubra nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, y que tú cubra a las familias de las personas que nos están viendo, de los hermanos que están ahí escuchando, Señor mío, y están orando a esta hora. Te pido que tu gracia, tu amor y tu misericordia los cubra, Señor. Bendícelos. Desátalos, Padre, en el nombre de Jesús a esta hora, Señor. Padre, que este programa, esta bendición, Señor, esta palabra sea de liberación para su vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y quiero que tu presencia, Señor, los toque a esta hora y los libere, Padre, y que ellos puedan poner en el comentario: gracias a esa palabra fui liberado. Gracias a esa palabra me uní con mi esposa. Gracias a esa palabra pude restaurar mi hogar con mis hijos, mi matrimonio, todo lo que estaba a mi entorno, Señor, y ahora yo soy feliz. Gracias, Señor, por eso lo que tú vas a hacer. Gracias a esa palabra pude aceptarte en mi corazón como mi Salvador. Gracias a esa palabra de ese día yo no me olvidaré nunca de que tú hiciste el milagro más grande en mi vida de perdonarme, Señor, mi desobediencia delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú estás haciendo un milagro en mi vida. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así que, hermana Magali, despídase, bueno, para que nos veamos pronto de nuevo, otra vez, pues no despedirse para siempre. Sí. Bueno, yo agradezco de haber hecho este estudio con mi esposo y espero que llegue a todos los lugares de este mundo por intermedio de las líneas online y felizmente me voy ahora, pero no para siempre, si es que Dios quiere. Sí, pero gozoso de haber escuchado esta palabra, porque esta palabra también era para mí. Correcto. O sea, siempre nosotros tenemos que ser el comienzo para nosotros, después entregamos a los demás. El Señor es bueno y siempre va a hablar en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Bueno, estamos dando gracias porque tenemos una página web, la cual usted ingresa
Iglesia Razón de Vivir, y usted ve los programas que están grabados y también los puede ver en directo. También tenemos un WhatsApp donde usted pueda llamar y se le puede responder, y pueda anotar también sus peticiones para el día miércoles, que nosotros estamos orando a las 19:30 horas. Muchos hermanos estamos orando por ti, así que anótate. Y también para que usted vea, si quiere vernos el día domingo a las 19:30 horas, también tenemos reunión general. Y este programa el día sábado, ¿sí, no? 7:30. Sí, ahora hoy día es sábado. A las 7:30 horas, como lo estuvo viendo hoy día, también puede verlo. Y el programa también, Sin Límite, también usted puede verlo los 2 días sábados. Así que esta otra semana le tocará a los hermanos de Sin Límite, a los jóvenes, Amén. los cuales un día también van a pasar para acá, y nosotros no sé qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a seguir alabando a Dios igual. Amén. Pero Dios dará otros programas donde los cuales nosotros podemos también seguir predicando la palabra de Dios. Así que nos despedimos, ¿sí o no? Nos despedimos hasta pronto. Que Dios les bendiga a todos los que nos siguen y a todos los que nos están viendo en diferentes países. Ponga su comentario ahí, diga gracias a Dios por esta palabra. Con lo mínimo que ponga usted así, para nosotros también darle gracias a Dios, porque lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios delante de Él. Así que hasta luego, que Dios les bendiga. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo. Cristo, yo te amo. Te amamos, mi Jesús. No hay nadie como